Tenía órdenes de secuestrar a la hija del general para vengarse, pero 3 meses después, cuando tuvo la oportunidad de matarla, hizo algo que nadie esperaba. En las montañas áridas de Arizona, donde el sol del desierto marca cada piedra con su fuego implacable, vivía un guerrero apache cuyo corazón había sido convertido en hielo por la tragedia. Aiga, cuyo nombre significaba el que lucha en lengua apache, cargaba sobre sus hombros anchos el peso de una venganza que había jurado completar aunque le costara la vida. A los 29 años, Aiga era reconocido como uno de los guerreros más temidos de toda la región. Su piel bronceada llevaba las cicatrices de incontables batallas y sus ojos oscuros, del color de la obsidiana, habían visto morir a demasiados seres queridos. Su cabello negro, trenzado con plumas sagradas de águila, caía sobre sus hombros como una cascada de la noche más profunda. La historia de su odio comenzó 3 años atrás, cuando el general Alejandro Mendoza había liderado una masacre contra su poblado natal. Era una mañana de primavera cuando los soldados mexicanos atacaron sin previo aviso, matando a ancianos, mujeres y niños que jamás habían levantado un arma contra nadie. Entre las víctimas estaban la esposa de Aiga, Ayana, y sus 2 pequeños hijos, Nalnish y Takoda. El general Mendoza había justificado la masacre diciendo que todos los apaches eran salvajes peligrosos que debían ser eliminados para proteger a los ciudadanos mexicanos. Pero Aiga sabía la verdad. Mendoza quería las tierras sagradas donde se encontraban las minas de plata ancestrales de su pueblo. Desde ese día, Aiga había vivido únicamente para un propósito: hacer que Mendoza sufriera tanto como él había sufrido. Y la forma perfecta de lograrlo acababa de presentarse ante él como un regalo de los espíritus vengadores. Catalina Herrera Mendoza, la única hija del general, era la luz de los ojos de su padre. A los 22 años, era una joven de belleza excepcional, con cabello castaño que brillaba como el cobre bajo el sol y ojos verdes como las esmeraldas que se encontraban en las montañas sagradas. Pero más que su belleza física, lo que la hacía especial era su corazón compasivo y su mente brillante. A diferencia de su padre, Catalina había crecido cuestionando la violencia contra los pueblos indígenas. Había leído libros prohibidos sobre las injusticias cometidas contra los apaches y secretamente enviaba medicinas y alimentos a las reservas donde vivían los sobrevivientes. Su corazón se dolía cada vez que escuchaba las historias de masacres y desplazamientos forzados. El plan de Aiga era simple pero cruel: secuestrar a Catalina durante su viaje mensual al convento, donde enseñaba a leer a los huérfanos, mantenerla prisionera durante meses para torturar psicológicamente a su padre, y finalmente, matarla delante de Mendoza para que sintiera el mismo dolor devastador que él había experimentado. La mañana del secuestro amaneció con un cielo despejado que contrastaba brutalmente con la oscuridad que se avecinaba. Catalina viajaba en su carruaje habitual, acompañada solo por su cochero de confianza, don Esteban, un anciano que la había cuidado desde niña. Su rutina era predecible. Cada primer jueves del mes hacía el mismo recorrido por el camino de la montaña hacia el convento de Santa Clara. Aiga había estudiado sus movimientos durante semanas, escondido entre las rocas como un fantasma del desierto. Conocía cada curva del sendero, cada punto donde el carruaje tendría que reducir la velocidad. Había elegido cuidadosamente el lugar perfecto para la emboscada: un desfiladero estrecho donde las paredes rocosas hacían eco de cualquier sonido. Cuando el carruaje llegó al punto marcado, Aiga emergió de las sombras como una aparición vengadora. Su rostro estaba pintado con los colores de guerra de su tribu, y en sus manos llevaba el arco que había pertenecido a su padre y a su abuelo antes que él. ¡Alto ahí!, gritó con voz que resonó por todo el cañón. Don Esteban detuvo inmediatamente los caballos, sus manos ancianas temblando mientras sostenía las riendas. Había escuchado suficientes historias sobre ataques apaches para saber que su vida pendía de un hilo. «Por favor», murmuró el anciano, «no nos haga daño. Solo somos gente pacífica». Pero Aiga no estaba interesado en el cochero. Sus ojos estaban fijos en la ventana del carruaje, donde sabía que se encontraba su presa. Lentamente, se acercó al vehículo y abrió la puerta con violencia. Lo que vio dentro lo dejó momentáneamente desconcertado. Catalina no estaba llorando ni suplicando por su vida como había esperado.
En cambio, lo miraba directamente a los ojos con una calma que rayaba en la serenidad. Sus manos no temblaban, y en su rostro no había rastro del terror que esperaba encontrar. «Tú debes ser Aiga», dijo Catalina con voz suave pero firme. «He oído hablar de ti. Sé por qué has venido». La declaración golpeó a Aiga como un rayo. ¿Cómo podía esta mujer conocer su nombre? ¿Cómo podía estar tan tranquila en un momento como este? «Hablas como si me conocieras», respondió él, manteniendo su arco tenso y listo para disparar. «Pero yo sé quién eres tú. Eres la hija del hombre que asesinó a mi familia». Catalina asintió lentamente sin apartar su mirada de él. «Sí, soy la hija de Alejandro Mendoza, y sé que él cometió crímenes terribles contra tu pueblo. Sé que destruyó tu familia y que tienes todo el derecho del mundo a odiarme por ser su sangre». Sus palabras eran tan inesperadas que Aiga sintió que su mundo se tambaleaba. Había esperado encontrarse con una mujer mimada y arrogante que suplicaría por su vida. En cambio, tenía frente a él a alguien que parecía entender perfectamente la situación y que incluso parecía aceptar su destino. «Entonces sabes por qué estás aquí», dijo Aiga, recuperando su compostura. «Sabes que vas a morir». «Sí», respondió Catalina con una tranquilidad que lo perturbó. «Pero antes de que lo hagas, quiero que sepas algo. Yo también he perdido seres queridos por la violencia de mi padre. Mi madre murió de pena cuando se enteró de las masacres que él ordenaba. Mi hermano mayor se suicidó porque no podía vivir con la vergüenza de llevar el apellido Mendoza. Yo he vivido todos estos años sabiendo que mi padre era un monstruo, pero siendo incapaz de detenerlo». Aizoga sintió que algo se removía en su pecho, una emoción que no había sentido en 3 años. Confusión. Esta mujer no era lo que había esperado. No era una extensión de su padre, sino alguien que también había sufrido por las acciones de Mendoza. «No me importa tu sufrimiento», mintió, aunque su voz había perdido parte de su fuerza. «Pagarás por los crímenes de tu padre». Catalina se puso de pie dentro del carruaje y extendió sus manos hacia él. «Entonces toma mi vida ahora. No voy a resistirme. Pero permíteme pedirte un favor. Deja que don Esteban regrese sano y salvo. Él nunca le ha hecho daño a nadie». La nobleza de su gesto desarmó completamente a Aizoga. En todos los escenarios que había imaginado, nunca se había preparado para esto. Una víctima que se entregaba voluntariamente y que incluso en sus últimos momentos se preocupaba por la vida de otros. «Baja del carruaje», ordenó finalmente, pero su voz había perdido toda la ferocidad inicial. Catalina obedeció sin protestar. Se movía con una gracia natural que hablaba de años de educación aristocrática, pero también con una dignidad que venía del alma. Cuando estuvo de pie frente a él, Aizoga pudo ver que era aún más hermosa de lo que las historias contaban, pero lo que más lo impactó fue la ausencia total de miedo en sus ojos. «Lleva a mi padre este mensaje», le dijo Catalina a don Esteban, sin apartar su mirada a Aizoga. «Dile que finalmente está pagando por sus crímenes. Dile que no busque venganza porque esto es justicia». El anciano cochero lloró abiertamente mientras azuzaba los caballos para alejarse del lugar. Sus gritos de «¡Señorita Catalina!» se perdieron en el eco del cañón mientras el carruaje desaparecía en una nube de polvo. Aizoga ató las manos de Catalina, pero lo hizo con cuidado, asegurándose de no lastimarla. La montó en su caballo y comenzó el viaje hacia el refugio secreto que había preparado en las montañas más profundas, donde sabía que nunca serían encontrados. Durante el viaje de 2 días, Catalina no se quejó ni una sola vez. No pidió agua cuando tenía sed, no protestó cuando tuvieron que dormir sobre el suelo rocoso, no suplicó por su libertad cuando se detuvieron a descansar. Su comportamiento era tan diferente a lo que había esperado que Aizoga comenzó a sentir algo que no había experimentado en años: respeto por su enemigo. El refugio era una cueva natural oculta en lo más profundo de las montañas sagradas, un lugar donde los antepasados de Aizoga habían realizado ceremonias durante generaciones. Había adaptado el espacio durante meses, trayendo provisiones, mantas y todo lo necesario para mantener a un prisionero durante el tiempo que fuera necesario. «Este será tu hogar hasta que tu padre venga por ti», le dijo a Catalina mientras la ayudaba a bajar del caballo. «Y cuando él llegue, ambos pagarán por lo que hicieron». Catalina exploró la cueva con ojos curiosos en lugar de temerosos. Las paredes estaban decoradas con pinturas ancestrales que contaban las historias sagradas del pueblo apache.
Había un manantial de agua fresca que brotaba de las rocas y una abertura en el techo que permitía que entrara la luz del sol durante ciertas horas del día. «Es hermoso», murmuró Catalina, tocando suavemente una de las pinturas rupestres. «Puedo sentir la historia de tu pueblo en estas piedras». Sus palabras sorprendieron a Aítaga una vez más. Había esperado quejas, lamentos, tal vez intentos de escape. En cambio, tenía a una prisionera que parecía genuinamente interesada en la cultura apache. Los primeros días siguieron este patrón desconcertante. Catalina se adaptó a la vida en la cueva con una facilidad que perturbó profundamente a Aítaga. Ayudaba a preparar la comida, mantenía limpio su espacio e incluso comenzó a aprender palabras básicas en lengua apache, escuchando las oraciones que él recitaba cada mañana. «¿Por qué no tienes miedo?», le preguntó Aítaga una noche mientras compartían una comida frugal junto al fuego. Catalina contempló las llamas antes de responder. «Porque he vivido con miedo todos los días de mi vida», dijo finalmente. «Miedo de lo que mi padre podría hacer. Miedo de las vidas que podría destruir. Miedo de ser cómplice de sus crímenes solo por llevar su sangre. Estar aquí, sabiendo que finalmente voy a pagar por esos crímenes, es casi un alivio». «No eres responsable de las acciones de tu padre», se encontró diciendo a Aítaga, y las palabras lo sorprendieron tanto como a ella. «¿No lo soy?», preguntó Catalina con una sonrisa triste. «He vivido en una mansión construida con el oro robado de tu pueblo. He comido alimentos pagados con la sangre de tu familia. He llevado vestidos comprados con dinero manchado de inocencia. Tal vez no apreté el gatillo, pero he sido beneficiaria de cada crimen que él cometió». La profundidad de su autoconciencia y la genuina culpa que llevaba dentro la convirtieron en algo completamente diferente a lo que Aítaga había imaginado. No era una víctima inocente, pero tampoco era una villana. Era una mujer atrapada en las consecuencias de acciones que no había elegido, pero de las que se sentía responsable. Durante las semanas siguientes, algo extraño comenzó a suceder en la cueva. Lo que había comenzado como una relación entre captor y prisionera, lentamente se transformó en algo más parecido a compañerismo. Catalina comenzó a contarle historias de su infancia solitaria, de cómo había crecido en una mansión llena de sirvientes, pero vacía de amor verdadero. «Mi padre nunca me vio como una hija», le confió una tarde mientras tejían canastas con hierbas que habían recolectado. «Para él, yo era solo una herramienta política. Alguien que eventualmente se casaría con otro militar poderoso para expandir su influencia». Aítaga, a su vez, comenzó a compartir recuerdos de su familia perdida. Le habló de Ayana, su esposa, que tenía las manos más suaves del mundo y que cantaba canciones de cuna que podían calmar a cualquier niño lloroso. Le contó sobre Nal Nish, su hijo mayor, que a los 6 años ya mostraba la valentía de un guerrero, y sobre Pequeño Takoda, que apenas había comenzado a caminar cuando fue asesinado. «Nal Nish habría tenido tu edad ahora», murmuró Ajiga una noche, mirando las estrellas a través de la abertura de la cueva. «A veces me pregunto qué tipo de hombre habría llegado a ser». «Habría sido como su padre», respondió Catalina suavemente, «fuerte, honorable, protector de quienes ama». Fue en ese momento que Ajiga se dio cuenta de algo que lo aterró. Estaba comenzando a importarle lo que pasara con Catalina. Ya no la veía como un objeto de venganza, sino como una persona real con sus propios sueños, miedos y dolor. La transformación se aceleró cuando Catalina cayó gravemente enferma durante una tormenta particularmente fría. La fiebre la consumía y deliraba durante días enteros. Ajiga la cuidó con una devoción que lo sorprendió, aplicando remedios tradicionales apaches, manteniéndola hidratada y velando su sueño durante noches enteras. «No me dejes morir sin que sepas la verdad», murmuró Catalina durante uno de sus momentos de lucidez. «Yo sabía que ibas a venir por mí». «¿Qué quieres decir?», preguntó Ajiga, acercándose para escuchar mejor. «He estado investigando los crímenes de mi padre durante años», confesó con voz débil. «Encontré documentos, testimonios, evidencia de todas las masacres que ordenó. Sabía que tarde o temprano alguien vendría a cobrárselas, y esperaba que fueras tú». «¿Por qué?», preguntó Ajiga, confundido. «Porque tú eres el único que tiene el derecho moral de juzgarme», respondió ella. «Tu familia,
tu pueblo, fueron las víctimas directas de mi padre. Si alguien debe decidir mi destino, debe ser alguien que haya perdido lo que yo nunca pude proteger. Cuando Catalina se recuperó, algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. La barrera invisible entre captor y prisionera había desaparecido, reemplazada por una conexión profunda forjada por la comprensión mutua del dolor y la pérdida. Fue durante este periodo que Ahiga comenzó a enseñarle a Catalina las tradiciones sagradas de su pueblo. Le mostró cómo leer las pinturas rupestres, le explicó el significado de las ceremonias ancestrales y le enseñó las oraciones que su pueblo había recitado durante generaciones. «Tu pueblo tiene una sabiduría que mi mundo ha perdido», observó Catalina mientras aprendía a preparar medicinas tradicionales con hierbas del desierto. «Viven en armonía con la naturaleza, honran a sus ancestros, protegen a los débiles. Mi padre destruyó algo precioso cuando atacó a tu tribu». «No todo está perdido», respondió Ahiga, observándola trabajar con las plantas medicinales. «Mientras quede alguien que recuerde, mientras quede alguien que honre las tradiciones, el pueblo apache sobrevivirá». Fue entonces cuando se dio cuenta de que Catalina había comenzado a honrar esas tradiciones con más reverencia que muchos de su propio pueblo. El momento de la verdad llegó 3 meses después del secuestro, exactamente como Ahiga había planeado. Los exploradores que había enviado regresaron con noticias de que el general Mendoza había reunido un ejército y estaba siguiendo su rastro hacia las montañas. Vendría, como Ahiga había sabido que lo haría, para recuperar a su hija. «Es hora», le dijo a Catalina esa última mañana. «Tu padre viene por ti». Catalina asintió con serenidad. Durante estos meses había sabido que este día llegaría y había hecho las paces con su destino. «¿Vas a cumplir tu venganza?», preguntó. Ahiga la miró durante un largo momento. La mujer que tenía frente a él ya no se parecía a la difunta aristócrata que había secuestrado 3 meses atrás. Su piel estaba bronceada por el sol del desierto, sus manos mostraban los callos del trabajo manual y sus ojos brillaban con una sabiduría que solo viene del sufrimiento transformado en comprensión. «No lo sé», admitió honestamente. «Yo sí lo sé», respondió Catalina acercándose a él. «No vas a matarme». «¿Cómo puedes estar tan segura?». «Porque en estos meses has demostrado ser el hombre que pensé que eras cuando escuché tu historia por primera vez. Eres un guerrero, sí, pero también eres un sanador. Has sanado mi alma rota, me has enseñado el verdadero significado del honor. Un hombre así no puede cometer el mismo tipo de crimen que condena en otros». Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Ahiga, algo que había estado enterrado bajo años de dolor y sed de venganza. «Además», continuó Catalina con una sonrisa que le iluminó todo el rostro, «me he enamorado de ti. Y creo que tú también te has enamorado de mí». La confesión cayó sobre él como un rayo. Era cierto, aunque había luchado contra ese sentimiento durante semanas. En algún momento durante estos meses de convivencia forzada, el odio se había transformado en respeto, el respeto en admiración y la admiración en algo mucho más profundo y poderoso. «Eso es imposible», murmuró Ahiga. «Soy tu secuestrador. Planeé matarte». «Y yo soy la hija del hombre que asesinó a tu familia», replicó Catalina. «Si podemos superar eso, podemos superar cualquier cosa». Se acercó a él y puso su mano sobre su mejilla, el mismo gesto tierno que había visto hacer a su difunta esposa años atrás. «Ahiga, en estos meses he aprendido más sobre el amor, el honor y la justicia verdadera de lo que aprendí en 22 años viviendo en el mundo civilizado. Has sido mi maestro, mi protector, mi sanador. Y si tengo que morir hoy, quiero morir sabiendo que al menos una vez en mi vida fui amada por un hombre realmente bueno». Ahiga sintió que las barreras finales alrededor de su corazón se desmoronaban. Tomó el rostro de Catalina entre sus manos y la besó con una ternura que no había sentido en años. Era un beso que hablaba de pérdida y encontrar, de dolor transformado en sanación, de 2 almas rotas que habían encontrado la manera de volverse completas juntas. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Y eso me aterra más que cualquier batalla que haya enfrentado». «A mí también», respondió ella. «Pero el miedo es solo la sombra del amor. Y prefiero vivir en la sombra de algo hermoso que en la luz de algo vacío». Fue entonces cuando escucharon el sonido de cascos acercándose.
El general Mendoza había llegado con su ejército para reclamar a su hija. Ahiga y Catalina se separaron, ambos sabiendo que los momentos siguientes determinarían no solo sus destinos, sino el futuro de todo lo que habían construido juntos durante estos meses extraordinarios. «Pase lo que pase», dijo Ahiga preparando sus armas, «quiero que sepas que estos han sido los meses más felices de mi vida desde que perdí a mi familia». «Y los míos también», respondió Catalina. «Por primera vez en mi vida me siento completa». El general Alejandro Mendoza llegó como una tormenta de polvo y acero, al frente de 50 soldados armados hasta los dientes. Era un hombre de 55 años, alto y corpulento, con bigote gris y ojos fríos que habían visto demasiada muerte sin que le afectara. Su uniforme estaba impecablemente planchado a pesar del largo viaje, y en su rostro se podía leer la furia contenida de un hombre acostumbrado a obtener lo que quería por la fuerza. «Ahiga, de la tribu del Águila Dorada», gritó desde la base de la montaña, su voz resonando entre las rocas. «Sé que estás ahí arriba, he venido por mi hija». Ahiga apareció en la entrada de la cueva, perfectamente visible para los soldados de abajo. No llevaba armas en las manos, pero su postura irradiaba la confianza letal de un guerrero en su propio territorio. «Tu hija está aquí», respondió, «pero si la quieres de vuelta, vas a tener que subir solo, sin armas, sin soldados». «No estás en posición de hacer demandas, salvaje», rugió Mendoza. «Estás rodeado. Entrega a Catalina ahora, o mis hombres tomarán la cueva por la fuerza. Si intentan subir, tu hija morirá antes de que lleguen a la mitad del camino», mintió Ahiga. «Pero si vienes solo, desarmado, podremos hablar como hombres». La tensión en el aire era palpable. Los soldados esperaban órdenes, sus rifles listos, mientras Mendoza calculaba sus opciones. Por un lado tenía la superioridad numérica. Por el otro, sabía que un guerrero apache desesperado era capaz de cumplir cualquier amenaza que hiciera. Finalmente, el amor paternal venció a la arrogancia militar. Mendoza se quitó su pistola, su sable e incluso la daga pequeña que llevaba en la bota. «Espérenme aquí», ordenó a sus hombres. «Si no regreso en una hora, tomen la cueva». El ascenso por el sendero rocoso hacia la cueva fue el más largo de la vida del general. Con cada paso se preguntaba si estaba caminando hacia su propia muerte. Había escuchado las historias sobre Ahiga, sabía que era considerado uno de los guerreros más letales de toda la región. Cuando finalmente llegó a la entrada de la cueva, lo que vio lo dejó completamente desconcertado. Catalina estaba sentada junto a un fuego pequeño, preparando lo que parecía ser té con hierbas del desierto. Su apariencia había cambiado dramáticamente. Estaba vestida con ropas apaches, su piel bronceada hablaba de meses bajo el sol del desierto, y en su rostro había una serenidad que nunca había visto antes. «Hola, papá», dijo Catalina sin levantarse, como si fuera la cosa más natural del mundo. «¿Catalina?», murmuró Mendoza sin poder creer lo que veían sus ojos. ¿Estás bien?» «Estoy mejor de lo que he estado en toda mi vida», respondió ella con una sonrisa. «Ahiga me ha tratado con más respeto y bondad del que recibí en 22 años viviendo en tu casa». Las palabras golpearon a Mendoza como bofetadas físicas. «¿De qué hablas? Te secuestró. Te tuvo prisionera durante meses. Debe haberte lavado el cerebro. Debe haberte hecho algo». «Lo único que me hizo fue mostrarme quién soy realmente», replicó Catalina, poniéndose de pie para enfrentar a su padre. «Me enseñó sobre honor, sobre justicia verdadera, sobre lo que significa amar sin condiciones». Ahiga observó el intercambio en silencio, estudiando al hombre que había sido el objeto de su odio durante 3 años. Viendo Mendoza de cerca, pudo ver algo que no había esperado. Un padre desesperado, que genuinamente amaba a su hija, aunque fuera de una manera posesiva y controladora. «General», dijo Ahiga finalmente, «tenemos que hablar». Mendoza se volvió hacia él con ojos llenos de furia. «Tú mataste a mi corazón durante meses. Pensé que mi única hija estaba muerta». «Así como tú mataste a mi esposa y mis hijos», respondió Ahiga con voz controlada pero cargada de dolor. «Así como destruiste a docenas de familias apaches que nunca te hicieron daño». «Eso era diferente», protestó Mendoza. «Estaba protegiendo a ciudadanos mexicanos de ataques alvares.
¿Qué ataques?, explotó Catalina, interponiéndose entre los dos hombres. Papá, he visto los documentos. He leído los reportes reales. Los apaches que masacraste estaban viviendo pacíficamente, comerciando con los colonos mexicanos, tratando de coexistir. Mendoza palideció. ¿Cómo pudiste? Esos documentos eran confidenciales. Los encontré en tu estudio hace años, confesó Catalina. Sé sobre cada masacre que ordenaste, sobre cada poblado que destruiste. Sé que lo hiciste por el oro y la plata de las tierras apaches, no por proteger a nadie. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastante. Mendoza miró a su hija como si le estuviera viendo por primera vez, y tal vez era cierto. Durante años había visto solo lo que quería ver, una hija obediente que eventualmente se casaría bien y le daría nietos que continuaran su legado. ¿Y qué propones, Fanire?, preguntó Mendoza finalmente, su voz cargada de derrota. ¿Que me entregue para ser juzgado? ¿Que admita públicamente lo que hice? No, respondió Aiga, sorprendiendo a ambos. Propongo algo diferente. Se acercó a Catalina y tomó su mano, un gesto que no pasó desapercibido para Mendoza. Tu hija y yo nos hemos enamorado durante estos meses. Quiero casarme con ella no como parte de mi venganza, sino porque la amo más que mi propia vida. Mendoza se quedó boquiabierto. Estás loco. Mi hija no puede casarse con un salvaje apache. Papá, intervino Catalina con firmeza, Aiga es el hombre más honorable que he conocido jamás. Ha tenido la oportunidad de matarme docenas de veces durante estos meses, pero en lugar de eso me protegió, me enseñó, me amó. Es más civilizado que cualquier hombre de tu círculo social. Además, añadió Aiga, vengo a ofrecerte un trato que beneficiará a ambos pueblos. ¿Qué clase de trato?, preguntó Mendoza con desconfianza. Aiga se dirigió hacia el fondo de la cueva y regresó con un mapa detallado dibujado en piel de venado. Mi tribu conoce la ubicación de todas las minas de oro y plata en esta región. También conocemos las rutas comerciales más seguras hacia el norte y el sur. Estoy dispuesto a compartir esta información contigo a cambio de 3 cosas. ¿Cuáles?, preguntó Mendoza, su interés claramente despertado por la mención de oro y plata. Primero, me das tu bendición para casarme con Catalina, y la respetas como mi esposa, según nuestras tradiciones apaches. Segundo, usas tu influencia para establecer una paz oficial entre el ejército mexicano y las tribus apaches restantes. Nada de más masacres, nada de más desplazamientos forzados. Y tercero, continuó Aiga, su voz volviéndose más intensa, estableces un fondo de compensación para las familias apaches que fueron destruidas por tus órdenes. No puedes devolverles a sus muertos, pero puedes ayudar a que los sobrevivientes reconstruyan sus vidas. Mendoza miró alternadamente a Aiga y a Catalina, procesando la propuesta. Era mucho más de lo que había esperado. Había venido preparado para una batalla sangrienta, tal vez para la muerte de su hija, y en cambio se encontraba con una propuesta que podría beneficiar tanto su carrera militar como su conciencia culpable. ¿Y si acepto todo esto?, preguntó cautelosamente, ¿qué garantía tengo de que cumplirás tu parte del trato? La garantía de que tu hija será feliz, respondió Aiga simplemente, y la garantía de que estarás relacionado con un pueblo que nunca rompe su palabra una vez que la da. Catalina se acercó a su padre, tomando sus manos entre las suyas. Papá, esta es tu oportunidad de redimirte. No puedes deshacer el pasado, pero puedes cambiar el futuro. ¿Realmente lo amas?, preguntó Mendoza, mirando a los ojos de su hija. Con todo mi corazón, respondió ella sin vacilar. Me he enseñado qué significa ser verdaderamente libre, verdaderamente amada, verdaderamente respetada. Nunca fui feliz en tu mundo, papá, pero aquí, con él, he encontrado mi lugar. Mendoza observó a Aiga durante un largo momento. ¿Y tú? ¿Realmente la amas? ¿O esto es parte de una venganza más elaborada? General, dijo Aiga con voz firme, si esto fuera venganza, ya estarías muerto. Vine a estas montañas planeando matarlos a ambos, pero tu hija me enseñó que hay algo más poderoso que la venganza, el amor que sana en lugar de destruir. Hace 3 meses, planeaba hacerte sufrir viendo morir a tu hija. Hoy te estoy pidiendo que me dejes hacerla feliz por el resto de nuestras vidas. Si eso no te demuestra que he cambiado, nada lo hará. Catalina intervino con urgencia. Papá, he visto su alma,
He visto cómo llora por su familia perdida, cómo honra a sus ancestros, cómo trata a cada criatura viviente con respeto. Es el hombre más noble que existe. El silencio se extendió mientras Mendoza luchaba con la decisión más difícil de su vida. Por un lado, estaba su orgullo, sus prejuicios, todo lo que la sociedad esperaba de él. Por el otro, estaba la felicidad evidente de su hija y la posibilidad de redimir años de crímenes. «Si acepto», dijo finalmente, «¿dónde vivirán? ¿Cómo van a sobrevivir?» Itzel, la curandera de mi tribu, ha estado preparando un lugar para nosotros, explicó Ahiga. Un valle protegido donde podemos vivir según nuestras tradiciones, pero también recibir visitantes de ambos mundos. Catalina puede continuar enseñando a los niños, como hacía en el convento, pero ahora enseñará a niños apaches también. Y yo he estado aprendiendo las artes curativas de su pueblo, añadió Catalina con entusiasmo. Puedo ayudar a establecer un centro médico que combine la medicina occidental con los conocimientos tradicionales apaches. Podría salvar muchas vidas. Mendoza se dio cuenta de que su hija había encontrado no solo el amor, sino un propósito que nunca había tenido en su vida anterior. Durante años había visto cómo se marchitaba en la mansión familiar, cumpliendo con los roles sociales, pero sin verdadera pasión por nada. «Está bien», dijo finalmente, su voz cargada de emoción. «Acepto el trato. Pero tengo una condición adicional». «¿Cuál?», preguntaron Ahiga y Catalina al mismo tiempo. «Quiero conocer a mi familia apache», dijo Mendoza sorprendiendo a ambos. «Si voy a tener nietos apaches, quiero entender su cultura, sus tradiciones, quiero aprender a ser un buen abuelo para ellos». Fue el turno de Ahiga de quedar sorprendido. «¿Estás dispuesto a eso? ¿Aprender nuestras costumbres?» «Estoy dispuesto a intentarlo. No será fácil. He vivido 55 años creyendo cosas que ahora sé que estaban equivocadas. Pero si mi hija puede cambiar, si tú puedes cambiar de buscar venganza a buscar amor, entonces yo también puedo cambiar». La ceremonia de matrimonio apache que se celebró una semana después fue algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Itzel, la anciana curandera, había llegado con otros miembros de la tribu para oficiar la unión sagrada. Mendoza estaba presente, vestido con ropas tradicionales apaches que le habían regalado como símbolo de aceptación. Según la tradición, Ahiga y Catalina intercambiaron mantas que simbolizaban cómo sus vidas se entrelazarían para siempre. Bebieron del mismo cuenco de agua sagrada, representando cómo compartirían todo en la vida. Y finalmente saltaron juntos sobre un fuego ceremonial, simbolizando su entrada a una nueva vida como pareja unida. «Que los espíritus de nuestros ancestros bendigan esta unión», cantó Itzel en lengua apache mientras traducía para los presentes. Que este amor traiga sanación a ambos pueblos, que estos corazones unidos construyan puentes donde antes había muros. Cuando los novios se besaron sellando su matrimonio, muchos de los presentes lloraron de emoción. Era más que una boda. Era el símbolo de que era posible sanar las heridas más profundas con amor, comprensión y perdón. 5 años después, en el próspero valle donde Ahiga y Catalina habían construido su hogar, una familia hermosa observaba el atardecer desde el porche de su casa. 2 niños pequeños, Ayana y Nalnish, nombrados en honor a la primera familia de Ahiga, jugaban en el jardín mientras sus padres los observaban con amor infinito. El centro médico que Catalina había establecido se había convertido en un lugar de sanación famoso en toda la región, donde apaches y mexicanos venían juntos buscando cura para sus dolencias. Las técnicas combinadas habían salvado cientos de vidas y creado un modelo de cooperación que se estaba replicando en otros lugares. Mendoza visitaba cada mes y había desarrollado una relación especial con sus nietos, quienes lo llamaban Abuelo Alejandro en apache. Había aprendido las tradiciones de su nueva familia con más dedicación que muchos jóvenes apaches y se había convertido en un defensor apasionado de los derechos indígenas en el gobierno mexicano. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó Ahiga a Catalina una tarde mientras mecían a su recién nacida pequeña esperanza. «Jamás», respondió Catalina, contemplando a sus hijos que jugaban libremente en el jardín que habían plantado juntos. «Cada día en cautiverio me trajo hasta aquí, me trajo hasta ti,
me trajo hasta esta familia que nació del amor más inesperado. Áyiga la abrazó más fuerte, recordando cómo había llegado a estas montañas buscando venganza y había encontrado redención. «Los espíritus de mi primera familia están en paz», murmuró. «Saben que su muerte no fue en vano si condujo a esta vida, a este amor, a esta sanación». En la distancia, el sol se ponía pintando el cielo de oro y púrpura, bendeciendo una familia que había nacido de la tragedia, pero había crecido en el amor. Y en el viento suave del atardecer se podían escuchar las risas de los niños mezclándose con las oraciones ancestrales, creando una música nueva que hablaba de esperanza, perdón y la posibilidad infinita de que el amor verdadero puede transformar incluso los corazones más rotos. La historia de Áyiga y Catalina se convirtió en leyenda, contada de generación en generación como prueba de que el amor puede conquistar al odio, de que la comprensión puede vencer a los prejuicios y de que a veces lo que comienza como la búsqueda de venganza puede transformarse en el descubrimiento de la gracia. Años después, cuando eran ancianos y sus hijos habían formado sus propias familias, Catalina y Áyiga aún se sentaban juntos cada atardecer, recordando cómo su amor había comenzado en una cueva de las montañas sagradas, donde un guerrero apache había planeado tomar una vida y en su lugar había encontrado una razón para vivir. ¿Sabías desde el principio que no me ibas a matar?, le preguntó Catalina una de esas tardes doradas. Áyiga sonrió, acariciando el cabello canoso de su esposa. Creo que mi corazón lo sabía antes que mi mente. Los espíritus de mis ancestros me trajeron hasta ti no para destruir, sino para crear algo hermoso de las cenizas del dolor. Y yo sabía que eras el hombre que había estado esperando toda mi vida, respondió ella. Incluso cuando planeabas matarme, podía ver tu alma noble. Sabía que si alguien iba a juzgarme, prefería que fueras tú, porque tu corazón conoce la justicia verdadera. Sus hijos y nietos se reunían alrededor de ellos cada noche para escuchar las historias de cómo el amor había triunfado sobre la venganza, creando una familia que servía como puente entre dos mundos que una vez parecían irreconciliables. La cueva donde había comenzado todo se había convertido en un lugar sagrado, visitado por parejas de ambas culturas que venían a pedir bendiciones para sus propias uniones. Y en las pinturas rupestres que adornaban las paredes, Áyiga había añadido una nueva, la imagen de dos figuras tomadas de la mano bajo un cielo estrellado, rodeadas por niños de ambos mundos jugando juntos en paz. Era la historia de cómo la venganza se había transformado en redención, cómo el odio había sido conquistado por el amor, y cómo dos corazones rotos habían encontrado la manera de sanarse mutuamente, creando en el proceso no solo una familia, sino una nueva esperanza para el futuro de ambos pueblos.